muchos mensajes que nos están llegando de todas partes de la Argentina al WhatsApp, que es 11 38 70 7485. También nos escriben en el canal de YouTube. Elisa, muy lindo el programa, siempre los escuchamos. ¿Cómo participar del sorteo? Soy de Zárate también. Bueno, nos dejan su mensaje, simplemente allí participan, nos cuentan también qué tarea del campo les gustaría realizar o realizaron y participan del sorteo que haremos al finalizar octubre. Bien, si nos escriben por vía YouTube, que nos dejen un contacto También. o algo, porque si sos ganadora, después tenemos que contactarte, obviamente. Sí, sí. Exacto. Bueno, vamos a hablar de economías regionales, como siempre tenemos el espacio aquí en este aire de campo de cada sábado. Y de la semana, quizás el dato importante que ha surgido tiene que ver con las exportaciones, los números que se van haciendo en el avance del año. Y dentro de los informes que se fueron dando, muestran el crecimiento de las exportaciones de los diferentes complejos cerealeros, y dentro de esos complejos cerealeros está el de arroz, un complejo que se ha destacado en este último tiempo. Para hablar de esta producción de la República Argentina, lo tenemos en línea a Claudio Franco, quien es productor y referente también de Coninagro, que está por la zona de... ¿Cómo va, Claudio? Buen día. Hola, buen día, César, Cristian, ¿cómo andan a la audiencia? Buen día. Buen día, buen día. Bien, ¿Vos bien. estás por qué zona? Zona de Departamento Colón, o Bien. sea, concesión del Uruguay al norte, que Claro. viene a ser un poco ya el límite sur de la zona arrocera, pero estábamos acá 80 kilómetros de la capital nacional, que es San Salvador. Claro. Históricamente siempre fue Claro. la capital nacional del arroz. Exacto, claro, totalmente. Bueno, Claudio, ¿cuánto hace que producís arroz? Y este año hace 40 años yo que tengo. Uf. Venimos de familia tradicional arrocera. Mi papá sembró 55 años ininterrumpidos y bueno, es un poco lo que en la zona fue muy fuerte y sigue siendo fuerte, sino que se va corriendo un poco hacia el norte por cuestiones de que han entrado otras producciones alternativas y bueno, por ahí la limitante a veces del riego de pozo, que es más caro que las distintas formas de río y de represa han corrido un poco hacia el norte entre Río y Corriente, la mayor producción de arroz, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre está la cultura. Claro, fíjate la diversidad productiva que tiene la Argentina, que cuando Sí. se toman algunas medidas en Sí. líneas generales, ¿no? Cuánto Sí. puede llegar a afectar o no una baja de retenciones, un aumento de la luz para una producción no le significa mucho y para una producción arrocera sí, el aumento del combustible para algunas un poco más, para otras un poco menos. A ver, contanos en líneas generales el proceso del arroz como para poder entenderlo. Nosotros agarramos el paquete de la góndola, lo armamos en diferentes maneras y de ahí para atrás no sabemos nada de ese proceso, aunque sea para que lo podamos entender. Sí. Sí, bueno, el arroz es un cereal como cualquiera, ¿no? Porque bueno, se siembra ahora, estamos en plena siembra. Sí. El mes de octubre, en Corrientes se empieza un poquito antes porque hay más temperatura, Corrientes, Formosa, Norte, Santa Fe. Uh-huh. Bueno, emerge y bueno, tiene todo un sistema de nivelado, de taipeado que se le llama, que es lo que contiene el agua, y en el mes de noviembre se empieza a ponerle agua, digamos, al suelo. Siempre tiene una lámina de 3-4 centímetros de agua permanente prácticamente. Eso se va manejando, por ahí hay días que se lo deja que el agua desaparezca, digamos, para que fortalezca raíz el arroz y después se lo vuelve a inundar. Un proceso muy intensivo, Claro. porque eso dura hasta febrero, que ya el arroz pone la panoja, llena el grano y empieza la maduración. Ahí ya más o menos es cuando se deja de regar, pero todo ese proceso de 3 meses y medio, tiene un costo muy alto, como bien decía, de lo que es energía y gasoil, Claro. como muchas otras economías regionales, que es uno de los mayores costos de la producción primaria del arroz. Después eso pasa, bueno, se la cosecha, va a los molinos, a los acopios, a las cooperativas, ahí se le hace un proceso de secado, porque eso sale con 18, 20, 25
de humedad, grado de humedad, y se lo baja a 14, 13,5. Y bueno, después se almacena como cualquier cereal, como cualquier grano, y hasta que, o sea, no es que se espera, sino que ya en enero, febrero, cuando se empieza la primera cosecha, ya si hay mercado pasa directamente a secado, y secado a molino, donde se le hace el proceso de elaboración, se saca la cáscara, que es el 20%, lo que es el afrechillo, que sería el salvado, que es un 10, un 11%, y queda el grano blanco que conoce el consumidor, digamos, la góndola, que ese también tiene unos procesos de pulido, el water poly, que se llama un pulido al agua, y también una selección, porque bueno, va con alguna impureza y bueno, se ocupa algunas máquinas multicromáticas o monocromáticas para sacar todos esos puntos oscuros, que son semillitas de alguna maleza que queda, para que quede un producto bien presentado y bueno, como exige el código alimentario. Claro, claro. Claudio, buen día, ¿cómo estás? Cristian, mira, te Hola, saluda. Cristian. Claudio, y de la producción arrocera argentina, ¿cuánto se exporta y cuánto va al mercado interno? Ajá, bueno, el mercado interno normalmente anda, creo que estamos en 10, 11 kilos per cápita, eso da ponele unas 600.000 toneladas base cáscara. Se dice base cáscara porque el producto que está en góndola, cuando se lo lleva al producto primario hay que agregarle un 60%, o un 50%, que es la cáscara, todo lo que se le saca. Entonces, para los parámetros de producción se toma base cáscara. O sea, poner unas 700.000 toneladas, más o menos, contando semillas, lo que queda como un mercado interno. Y el resto es todo saldo exportable. Por ejemplo, este año que había habido un crecimiento de un 20% de área, el año que pasó, digamos, más un muy buen rinde, Argentina logró un récord de producción de 1.700.000 toneladas, o sea que ahí te está quedando 1 millón, más o menos, de saldo exportable, que es lo que hay que tratar de colocar ahora, que estamos en eso, pero bueno, está un poco complicado el tema comercial. Y complicado, ¿por qué? ¿Bajaron los precios? Sí. ¿El mercado está abastecido? Sí, en el mundo los stocks están bastante altos, ha bajado mucho el precio a nivel mundial. Venimos de 2 años anteriores buenos, y sobre todo regionalmente, porque la sequía, así como afectó otros cultivos, afectó el arroz también por faltante de agua. En el Mercosur, Paraguay tuvo menos, Brasil tuvo un poco menos, Uruguay menos, Argentina tuvo menos, lo que es la campaña 24 y la 23. Y se colocó bastante de ese arroz acá en la región, y también hubo algunas exportaciones, por ejemplo, Brasil, que es un país que prácticamente apenas se autoabastece de arroz, pero compra todo lo que es de Paraguay, pero también exporta a Europa, parborizado, sobre todo porque no son los mismos actores el que hace el mercado interno que el que exporta. Entonces, así como tan grande que es Brasil, exporta 1,5 millones de toneladas, una cosa así, todos los años. Y bueno, eso se le dio favorable para exportar, entonces tuvimos 2 años anteriores buenos para el productor, sobre todo la industria también. Ahí la industria tal vez no tomó tanta rentabilidad, pero bueno, fue bueno para el sector en su conjunto porque el productor se incentivó y este año se recuperó ese 20%, o sea, el año anterior, que se había perdido anteriormente, y con una buena producción por hectáreas nos puso en el 1.700.000 toneladas. Claro. Lo que ahora es un poco complejo porque, bueno, bajaron los precios internacionales, los costos argentinos siguen siendo los de toda la vida. Imagínate, es un detalle, porque a veces decimos la competitividad nuestra. Poner una tonelada de arroz arriba de un buque sale $100. Y ese buque sale del puerto de Buenos Aires, va a Mersin, al puerto de Turquía, cuesta 35. O sea, es parte de nuestros problemas históricos, claro, del arroz y de otros productos también, el no tener puertos adecuados más cerca de la producción. Tenemos concesión del Uruguay acá a 70 kilómetros, pero no está operativo prácticamente, por lo menos para arroz. El costo logístico es muy grande. Los costos logísticos en general siguen siendo complejos. Esperemos que se pueda lograr alguna mejora en ese sentido, porque son como toda la economía regional, y todas las que no son regionales también derraman mucho en el lugar donde se produce, ¿no es cierto? Sí. Y ahí, Claudio, la cuestión de la hidrovía, si finalmente se mejora todo el dragado,
¿podrían favorecerlos o ustedes o la producción arrocera no depende tanto? Sí, o sea, podría mejorar. No, en realidad hidrovía, porque bueno, hidrovía favorece todo lo que sería Santa Fe, si hubiera alguna política, Santa Fe, Corrientes y Formosa y Chaco, que entiendo que ahí los puertos están, pero no están teniendo tampoco porque pasa un poco la cuestión porque hay muchos mercados que van container y a veces no tenés lo que es el retorno del container, eso encarece mucho. Yo no sé, no conozco tanto de esa zona del Paraná, pero lo que sí conocemos mucho del Uruguay, que si hubiera una fluidez de container en concesión del Uruguay sería muy beneficioso para el arroz, para el cítrico, para la avícola, pero falta inversión y bueno, falta esa cuestión que hace ya unos cuantos años se había intentado hacer, de que haya tráfico de container, digamos, que los arrime a la zona de producción. Totalmente, totalmente. Eso Claudio, sería muy bueno. vos decías, ¿cuánto es el consumo interno per cápita más o menos? Y creo que está entre 10 y 12 kilos por persona, digamos. No Era 8 hace muchos años, Claro. unos años atrás. No respondas vos, les voy a preguntar a los chicos de la mesa. ¿Ustedes saben cuánto consume China y cuánto consume más o menos? Nosotros 15 kilos de más. ¿Cuánto consume más o menos? ¿Son de los mayores consumidores? 4 veces más. 150 kilos. Un poquito más. Sí, No digo para tomar dimensión, Claudio, por eso preguntaba. Sí, sí. Hasta en la Yo sopa. sabía que era más de 100, pero no lo tenía muy fino al El número. cereal más consumido. Sí, claro. Comen Brasil. arroz hasta en la sopa, literalmente. Sí. Claro. Sí. Claro. Brasil 30 kilos, Perú 30, 40. O sea, acá a la vuelta, nomás salvo Uruguay y Paraguay, que somos los más productores y no tenemos tanta la cultura. Bolivia consume bastante, no me acuerdo cuánto, pero capaz 20 o más, Claro. por ejemplo. Pero bueno, son Pero bueno. culturas, ni hablar. Sí, Son- sí, tal cual. Claudio, consulta, ¿las variedades de arroz son muchas? Las que hay, las que hay sí, Sí. pero digo las que se producen aquí en la Argentina. Sí, vamos, no sé si mucha. Tenés 2 líneas que son, o 3 tal vez, son los largos finos, que es el más commodity, digamos, que hoy le ha pegado más el precio a la baja, porque es imposible llevarlo a Europa, a Turquía, a esos países. Por ahí se puede estar abriendo nuevamente Centroamérica, que es un buen comprador, un buen consumidor, Costa Rica y algunos países, pero todavía con precios magros. Y después están los largo ancho, que es el doble Carolina, que hay dentro de esos rangos hay variedades, hay tipos pero siempre dentro del mismo rango. Después están los cortos japónicos, que son más speciality, tipo el yamaní, que se vende más Claro. en las dietéticas o en las casas así más de menor volumen. Están hay una variedad que se llama Camaroli, que es para los risotos. O sea, sí, hay mucho. Acá en Argentina, básicamente, el mercado está dividido entre los largos finos y los largos anchos. Claro. Después lo demás, los aromáticos, por ejemplo, saben que consume mucho Europa. Ujú. Pero acá nosotros como cooperativa lo tuvimos un tiempo, pero el mercado argentino no, así como no comemos arroz en general, no menos en los especiales. Claro. Es un nicho muy pequeño, que por ahí hacer un desarrollo cuesta mucho y no es difícil sostenerlo, digamos. Colocación. Claudio, Sí. la última. Recién hablabas de los lotes, recién hablabas de, bueno, algunas producciones que han ido ganando terreno y que a veces es difícil competir con esas cuestiones. ¿Se puede producir durante todos los años arroz? ¿Se lo deja descansar? ¿Se puede ir rotando con otro cultivo? ¿Cómo es el ciclo? Sí, bueno, acá en la zona nuestra más sur, más de dos, tal vez 3 años el mismo lote, ya después te baja mucho el rendimiento. Son tierras gredosas, Claro. que por ahí no te acompaña tanto, pero lo que sí tenés la ventaja es que podés rotar con un maíz, con una soja, con ganadería, con pastura, como hace el Uruguay. Siempre miramos el Uruguay porque ellos tienen un sistema arrocero excelente, que hacen rotación ganadería, pastura, digamos, con arroz, y ellos están en 8,5 toneladas largo, promedio país. Nosotros estamos en 7,2, me parece. Pero es más diverso nuestro país. Después el norte, sí, Corrientes, hacen 10, 15, 20 años consecutivos, porque son lugares, la tierra es distinta, tampoco hay muchas alternativas,
por ahí sí dejan descansar 1 año o 2 con ganadería, Claro, pero no tenés alternativa de hacer otro cultivo demasiado. claro, claro. Pero acá sí, en ese sentido, tenemos alternativa. Si bien la soja por ahí es un poco marginal en cuanto... Pero lo que sí deja, el cultivo de arroz deja muy buena humedad y como que activa el fósforo del suelo. Sobre un rastrojo de arroz, lo que se haga siempre es una buena zafra, digamos, ya sea una soja, un maíz o tal vez una pastura. Es beneficioso después del arroz. Totalmente. Claudio, te agradecemos muchísimo este contacto con Aire de Campo, te mandamos un abrazo grande y si son 40 años hay que celebrarlo, de productor hay que celebrar. Sí, claro. Una dedicación importante a la producción. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Hay que seguir Bueno, adelante. chicos, Celebrarlo muchísimas con un gracias.